Entonces vamos a comenzar con los principios fundamentales. Estos son como principios físicos muy cualitativos. No vamos a meterle mucha matemática a la cosa, a pesar de que tiene todas las matemáticas del mundo detrás. Pero vamos a repasar cositas que ya sabemos, y van a ver que hay un montón de cosas que son obvias, que uno entiende y que finalmente pues no ya sabe, sino que aquí las vamos como a juntar un poquito. Entonces, vamos a empezar por la física, fuerza. ¿Cierto? Eso lo vimos en el colegio, fuerza. Lo que sea capaz de cambiar el estado de reposo de cualquier material, sea lo que sea. Sea un carro como en el dibujito que les puse aquí, sea una roca, sea lo que sea. Pero el punto es que las fuerzas solitas, como siempre, la fuerza solita no es capaz de hacer nada. Es decir, porque ya, o sea, no está la fuerza sola en el universo, o sea, yo no estoy haciéndole fuerza aquí mágicamente, ¿cierto? Con esta mano al celular para que gire, ¿cierto? Sino que yo necesito, uno, pues estar en contacto con el objeto, y dos, pues aplicar esa fuerza. Pero entonces, la aplicación de esa fuerza, obviamente, depende siempre del área sobre la cual la aplicamos para que esta fuerza sea capaz de formar un material. Y eso es lo que se conoce como esfuerzo. Entonces el esfuerzo es la relación entre la fuerza aplicada y el área sobre la cual se aplica. Eh, Vectoriales. ¿Por qué vectoriales? Pues porque obviamente, dependiendo del ángulo de aplicación de la fuerza, pues va a tener un efecto, y ese ángulo pues se puede descomponer en tres vectores diferentes, ¿cierto? Que ya los vamos a conocer, y por eso pues es una magnitud vectorial. Y el área pues va a ser una escalar. Entonces pues como vimos en geometría, pues un vector sobre un escalar pues siempre nos va a dar un vector. Y no es algo que no entendamos, pues obviamente el ejemplo clásico de la clase de física, el profesor de física, pues de los tacones, pues de que obviamente espero que lo pisen a uno con unos tacones, a con unos tenis, ¿cierto? Tiene que ver eso, pues no es, puede ser la más flaca del mundo, pues, pero con unos tacones obviamente el pisotón que le pega a uno es muy berraco. Y con cualquier objeto, pues el gráfico que les muestra aquí es exactamente eso, pues mostrando que dependiendo de esa área, ¿cierto?, de aplicación, es más fácil o menos fácil de formar el objeto. Como el área está en la parte inferior de la ecuación, de la definición de esfuerzo, ¿cierto? Entonces, mientras más grande el área, pues más pequeñito esto, pero mientras el área sea más pequeño, son inversamente proporcionales. Mientras más pequeñita la magnitud del área, mayor va a ser esta relación. Eso es repasito de física. Listo. Entonces, el esfuerzo es lo que sea físicamente capaz de causar una deformación en las rocas. ¿Qué tipo de deformación? Estas deformaciones se llaman mecánicas. Ahí contestando la pregunta de ahorita, no son alteraciones ni meteorización, son las que sean capaces de, o sea, lo que nosotros nos concentramos en estudiar, la geología estructural estudia son cómo las rocas se deforman mecánicamente. Ya vamos a ver cuáles son esos tipos de deformación mecánica. Entonces, lo que sea físicamente capaz de causar una deformación realmente mecánica en las rocas. Entonces, pero también tenemos que tener en cuenta una cosa, es decir, que la deformación en las rocas o en cualquier, o sea, en este caso en las rocas obviamente pues porque estamos en geología, ¿cierto? Pero la deformación que nosotros observamos, es decir, empecemos por el principio. Nosotros cuando vemos una roca deformada, como esta que ven aquí, ¿cierto? Que es una roca que primero tuvo una fractura, que le rellenó una vetilla y después se falló, ¿cierto? Esta deformación que vemos
es la resultante de un esfuerzo que fue capaz de hacer de hacer lo que hizo, de crear esta fractura, de que este fluido entrara, de que después se fallara esto acá, ¿cierto? Los esfuerzos que no deforman la roca, nunca sabremos que existieron. O sea, nunca lo sabremos, tal cual. Pasa con cualquier material, es decir, yo siempre pongo ejemplos como muy médicos, no sé, pero pasa con cualquier cosa, es decir, si yo en este momento cojo y me hundo aquí la piel, ¿cierto? Yo estoy deformando. O sea, yo estoy aplicando un esfuerzo con el dedo, ¿cierto? Una fuerza sobre un área y estoy deformando el brazo. Ahí se ve pues el hundidito, ¿cierto? Se ve la sombrita del hundidito. Pero si yo suelto, ya pues nadie nunca sabrá, excepto por el registro del video que estamos haciendo, que yo le hice esto al brazo, ¿cierto? Y mi brazo nunca más se acordará. Ahora bien, si yo me cortara, pues me cortara accidentalmente con un cuchillo, lo que fuera, esa deformación sí es un registro, ¿cierto? Entonces es misma historia, pues yo tengo este papelito aquí y lo estoy medio doblando, ¿cierto? Pero si él es capaz de volver a su estado original, nadie sabrá nunca que yo lo intenté doblar. Ahora bien, si yo lo rompo, ¿cierto? Si yo lo rompo, ya eso, ya nada que hacer, ya murió, ya el papelito quedó con esa grieta, con este roto aquí y ya sí hay una deformación evidente que yo después, el que coja este papelito y esté investigando qué pasó con el papel, pues se dará cuenta que alguien lo rompió, ¿cierto? Si esto fuera un cheque sería más doloroso, pero bueno, un papelito ahí al azar. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces nosotros trabajamos con las relaciones esfuerzo de formación, pero debemos tener en cuenta que lo que nosotros vemos en las rocas, en el presente, que es lo que observamos, ¿cierto? Y aquella ley del presente es la clave del pasado, pues todo eso que es geología física que es tan chévere, nos habla de eso, es decir, nosotros vemos una deformación y sabemos que es un esfuerzo que lo causó. Ahora bien, si nosotros no hubiéramos nada deformado, no tendríamos idea que eso le pasó de todo y tal cual, él aguantó. Eso es muy importante tenerlo presente. Entonces, volviendo a los esfuerzos, ¿cierto? Como el esfuerzo es un vector, entonces les decía yo, ese esfuerzo se puede descomponer en tres esfuerzos que se llaman esfuerzos principales que tienen una propiedad muy importante y es que son ortogonales entre sí. No perpendiculares porque generalmente cuando uno habla de perpendiculares habla de un plano, mientras que cuando uno usa la palabra ortogonal se está refiriendo a el espacio, ¿cierto? Hasta las tres dimensiones. ¿Qué es ortogonal? Si ustedes siguen con la vista a la esquina de una pared hasta el techo y ven cómo se junta esta pared con esta pared, ¿cierto? Esta pared con esta pared y con el techo, esa unión de esos tres, cuando pues todo está bien construido, esos son ortogonales. Una pared aquí, otra perpendicular y el techo aquí perpendicular a los otros dos, o sea, ortogonal, 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 eso es. Entonces, los esfuerzos principales se descomponen en tres esfuerzos que se llaman sigma 1, sigma 2 y sigma 3, que son ortogonales entre sí, cuya sumatoria nos va a dar el esfuerzo neto, ¿cierto? Este esfuerzo se llama esfuerzo neto, este sigma, el esfuerzo neto. Ven, yo cambio un color que se vea. Pues el esfuerzo neto es igual a sigma 1, sigma 2 y sigma 3. ¿Cómo se llaman sigma 1, sigma 2 y sigma 3 además del nombre leyendo las letras? Miren que son vectores todos, ¿no? Es el esfuerzo principal máximo más, adivinaron, esfuerzo principal mínimo, principal medio, perdón, sigma 2 más
no es más, au, esfuerzo principal mínimo. Entonces uno dice, espérate, ¿qué? ¿Cómo que más? Esfuerzo principal, medio, máximo y mínimo. ¿Qué es eso? El asunto es, el esfuerzo principal máximo es, de los tres esfuerzos ortogonales que definimos que definen el esfuerzo neto, ¿cierto? Que definen a este, hay uno que tiene una magnitud mayor que la otra y mayor que la otra. Entonces, en resumen, ¿qué propiedades tiene? Que sigma 1, sigma 2 y sigma 3, ¿cierto? Sigma 1, sigma 2, qué pena ahí los sigmas y el sigma 3 son ortogonales. Y adicionalmente en magnitud, ¿cierto? La magnitud de sigma 1, ahí les queda viendo el corchetico, es mayor que la magnitud de sigma 2 y mayor que la magnitud de sigma 3. Esas son las propiedades de los esfuerzos principales. Más adelante, vimos un 3 en una figura ahorita, pero más adelante vamos a ver por qué es importante, o sea, porque uno dice, listo, pues si yo ya tengo el esfuerzo, a mí qué me importa, pues yo para qué lo voy a separar en tres. Eso a lo largo de la parte teórica lo vamos a entender bien. Y vamos a ver que son muy útiles y bastante funcionales. Entonces, tenemos nuestro esfuerzo, el esfuerzo que está actuando sobre las rocas, ese esfuerzo se llama esfuerzo neto, y ese esfuerzo neto se descompone en tres esfuerzos principales que son máximo, medio y mínimo. Sigma 1, sigma 2 y sigma 3, y su nombre viene dado por máximo es porque tiene mayor magnitud, mínimo porque tiene la menor magnitud y medio pues porque obviamente es la magnitud intermedia. Son ortogonales, pero ese hecho de que sean ortogonales cuando uno está modelando no quiere decir que sean paralelos a los ejes X, Y, Z del modelamiento, ¿cierto? Ellos pueden ser en otra dirección, pueden tener una dirección diferente y aún así cumplir el mismo requisito, es decir, ser ortogonales y que sus magnitudes, pues la de sigma 1 sea mayor que la de sigma 2 y a su vez estas dos mayores que las de sigma 3. Entonces, el punto es, ¿qué nos interesa? Ya sabemos que nosotros lo que vemos son las deformaciones, nosotros no vemos los esfuerzos. Tenemos que deducir cómo fueron, tanto su dirección como su magnitud. En este caso, pues nos vamos a concentrar en la dirección de los tres esfuerzos y la magnitud, aunque no la podamos decir, esto fueron tantos megapascales o millones de, en fin, ¿cierto? Lo que sí vamos a saber es que sigma 1, como en su magnitud por definición es mayor que la de sigma 2 y a su vez que la de sigma 3, entonces bueno, entonces ya más tenemos una idea, aunque no sepamos el valor numérico de la magnitud, cuál de los tres es más grande. Entonces, ¿cómo van a responder los materiales mecánicamente? ¿Cómo pueden responder ante un esfuerzo? Cuando hay deformación, ¿cierto? Acuérdense que siempre está la opción de que no se note, ¿cierto? Lo del bracito, el ejemplo ahí del bracito. Siempre está la opción de que no se note que sufrieron un esfuerzo. Cuando ese esfuerzo fue capaz de deformarlos, entonces a ellos les va a pasar una de tres, mecánicamente hablando. Van a tener un cambio de posición o un cambio de forma, ¿cierto? Cambio de posición es, uno, la traslación. Traslación es moverse de un lado a otro, como está acá, ¿cierto? Este se vino para acá, moverse de un lado a otro, ¿con qué condiciones? Que todas las partículas que yo defina que componen el material para poderlo observar se desplazaron a lo largo de vectores paralelos, es decir, la misma vectores que tienen la misma dirección, la misma magnitud y el mismo sentido. Listo. Entonces una opción es moverlo, ¿cierto? Es como derechito, a lo largo pues de un vector. Todo mundo a lo largo de vectorcitos paralelos. Otra opción para deformar algo,
sea, y eso es una deformación. Que yo tengo una roca aquí y ahorita esté aquí, y eso es una deformación, ¿cierto? Claro que les estaba diciendo yo que era, pues aquí mover el celular de un lado a otro, pues traslación así lo más derechito que pueda. No puede, pues, se ve como, oh sí, ok, la traslación, pues, pero si yo estoy moviendo, pues, un continente, eso sí ya es otra escala, ¿cierto? Entonces, una de las opciones, pues, que el material tiene para deformarse es cambiar de posición mediante el fenómeno de traslación. Plan B, rote, rotación, ¿cierto? Que todo el mundo rota con respecto a un mismo eje, todas las partículas que componen el material, o plan C, deformación interna, o sea, rotación, pues, todos la entendemos bien, aquí, o plan C, deformación interna. Esa deformación interna es que estas partículas que componen el material cambien de posición. Hagan de cuenta que es como coger cuando uno está haciendo una masita para hacer buñuelos y coger y aplastarla, ¿cierto? Eso es deformación interna. Entonces, pero esa deformación interna, que es ese cambio de forma del material, miren que aquí, tanto en la traslación como en la rotación, yo lo estoy, ya sea desplazando o rotándolo, ¿cierto? Pero no le estoy cambiando la forma. Ahora, la deformación interna sí implica cambiar la forma del material. Entonces, si yo estoy cambiando la forma del material, ¿cómo puedo cambiar esa forma? Entonces, o sea, ¿cómo la naturaleza lo ha hecho? Entonces, plan A, de una forma homogénea. Es decir, todo el mundo se deformó igual. Es decir, si yo tengo mi material y lo dividí en cuadros, en rectángulos, perdón, en cuadrados exacticos, ¿cierto? Cuando se deforma, miren que los rombos en los que se deformó son exactamente iguales. Entonces, todo el mundo se deforma igual. Otra opción, pero aunque todos se deformaron igual, miren que se conservan los vecinos. Cuando digo que se conservan los vecinos, es que este cuadradito, que es este aquí deformado, sigue estando al lado de este y así. Este cuadradito estaba al lado de este y siguen siendo vecinos y así sucesivamente. Aquí, esa era la homogénea, ¿no? Plan B, deformación heterogénea. Listo, todo el mundo sigue siendo vecino del que tenía antes, pero ya cada quien se deformó diferente, es decir, cada elemento se deforma diferente a como se deforman los otros. Eso se llama heterogéneo. Pero aún así, todavía somos vecinos, ¿cierto? Todavía no ha pasado nada tan grave. Es, esto ya empieza a cambiar un tris, ¿cierto? Cuando llegamos a algo que se llama la deformación continua. Es decir, miren que aquí eso es lo que hace que sea continuo. Es decir, que estos vecinos se sigan manteniendo, o sea, que este cuadrito del 1 sea vecino del 2 y el 3. Y aún después de deformado, siga siendo vecino del 2 y el 3. Eso quiere decir que esa deformación es continua. Pero si se rompe eso, ¿cierto? Ahorita me devuelvo un poquito. Ya no es una deformación continua, sino que es una deformación discontinua. Entonces repasemos, volvamos. Teníamos la traslación y la rotación, que era un cambio de posición. Y la otra opción era hacer una deformación interna, cambiarle la forma. ¿Cómo le cambia la naturaleza la forma a las cosas? De tres formas simples, perdón, de cuatro formas simples o combinando algunas de estas, ¿cierto? Entonces, de forma homogénea, que todo el mundo se deforme igualito. De forma heterogénea, que no se deforman igual. De forma continua, que se conserven los vecinos, ya sea continuo homogéneo, es decir, que además de conservarse los vecinos, todo el mundo se deformó igualito. O continua heterogénea, que todos se formaron diferentes, pero aún así los vecinos son igualitos.
pues los vecinos son los mismos, ¿cierto? El 1 sigue siendo vecino del 2 y el 3, el 4 del 2 y el 3, el 2 del 1 y el 4, y así en este ejemplo que les tengo en pantalla. O que sea una deformación discontinua, es decir, que se rompa, que esa vecindad, que esa relación entre los vecinos se pierda, que haya un desplazamiento, y eso hace que inmediatamente una deformación discontinua nunca pueda ser homogénea, porque es que no todo el mundo se deforma igualito. Entonces las discontinuas siempre van a ser heterogéneas. Y a la escala, a la que sea. En todas las escalas se ve este tipo de deformaciones. Esto lo vemos principalmente porque ya vamos a entrar en un campo que es el comportamiento de los materiales. Entonces vamos a ver que dependiendo de cómo respondan los materiales ante los esfuerzos, entonces es más probable que ellos se deformen de una forma o de otra. Listo. Entonces, claro, ya de ahí nos vamos para allá. ¿Cómo se deforman los materiales? Ellos, listo, hay un esfuerzo y ¿qué pasa con ellos? Bueno, hay un montón de formas pues, de deformarlos, pero las principales son estas tres que vamos a ver. Pues yo sé que los petroleros que están aquí saben bien que hay más. Las principales son estas. Comportamiento elástico, eso lo vimos en el colegio, la ley de Hooke. ¿Cierto? Vimos que cogemos algo, aplicamos un esfuerzo, ven, no traje el cholito. Pero en fin, algo, aplicamos un esfuerzo, dejamos de aplicar el esfuerzo y el material vuelve a su condición original, ¿cierto? El ejemplo de aquí era bueno. Hundo, ¿cierto? Estoy apretando el brazo, hago un huequito, suelto y desaparece. Eso es ser elástico. Pero eso sucede generalmente en materiales bastante homogéneos, es decir, un granito de azúcar, pues es el ejemplo de siempre, pero que independientemente de la dirección en la que yo aplique el esfuerzo, él es capaz de recuperar su forma original si no he llegado, ley de Hooke, al límite de elasticidad. Es decir, si yo estoy aquí, lo jodo, lo jodo, lo jodo, lo estiro, lo aprieto, o sea, lo que lo quiero, lo estoy empujando, lo que sea que le esté haciendo, y llego hasta este punto, y ahí dejo de aplicar el esfuerzo, el material, tal cual, el material viene y recupera su forma original. Ahora bien, si yo aplico esfuerzo, aplico esfuerzo, aplico esfuerzo, aplico esfuerzo, aplico esfuerzo, ¿cierto? Llego al límite de elasticidad, que es como la gota que derramó el vaso de agua para la resistencia del material. El material de ahí ya. Si lo molesto más, si le aplico más esfuerzo, él se va a quebrar. Entonces, suena curioso, pues porque cuando uno habla de una cosa elástica, uno piensa en algo que estira, se devuelve, se estira, se devuelve. Resulta que los materiales elásticos, puramente elásticos, ¿no? Cuando yo paso este límite de elasticidad que está dado por la ley de Hooke, que ya lo vimos en física, lo que les dije, aquí no vamos a hablar mucho de ecuaciones, más de entender cómo funciona, ahí el material se va a fracturar. Y ahí, ya, llórelo, nada que hacer. Ya se fracturó, ya usted puede dejar de joderle la vida, puede dejar de aplicar el esfuerzo, y él ya se fracturó y ya fue. Él no va a recuperar eso, ¿cierto? Él no va a recuperar esto ya pasó. Entonces, en geología decimos que cuando un material se comporta de esta forma, se comporta elásticamente, es un material frágil, ¿cierto? Sufre un tipo de deformación frágil. Y ahí están, ¿quiénes? Las fracturas. ¿Y quiénes son las fracturas? Pues más adelante vemos, pero en general las fracturas van a ser dos grandes grupos, fallas y diaclasas, que ya las vimos ahorita cuando hablábamos de estructuras geológicas secundarias. Ahora bien, al otro, el otro grupo grande, comportamiento plástico. Comportamiento plástico a lo plastilina, ¿cierto? Es,
yo empiezo a aplicar, aplicar, aplicar esfuerzo y lo deformo, lo deformo, lo deformo. Dejo de aplicar el esfuerzo, el material se queda deformado. Se queda deformado tal cual como está, de ahí pues que la plastilina se llame plastilina, ¿cierto? Porque sí, pues porque sería bastante triste que uno se pusiera a hacer muñequito en plastilina cuando uno está jugando cráneo, cosas de esas, a estas alturas de la vida, pues que uno ya no juega tanto con plastilina, lástima. Y entonces uno llega y hace la manzanita, hace lo que le salga, y ya, y la manzana queda así, usted imagina pues que se devolviera. O sea, por eso la plastilina pues se llama plastilina, de plástico, ¿cierto? Entonces, tal cual. Aplicamos el esfuerzo, él se deforma, aplicamos el esfuerzo, se deforma y así, así, el esfuerzo se deforma. Y cuando dejamos de aplicar el esfuerzo, el material se quedó deformado. Esto se llama una deformación dúctil, se llama un comportamiento dúctil o una respuesta dúctil. Ejemplos de estructuras que se respondan así, los pliegues. Plegamientos es una respuesta dúctil de la roca ante un esfuerzo. Y como siempre en la vida, pues no falta el miti-miti, elastoplástica, ¿cierto? La elastoplástica va a ser que el material como que tiene su gradito de aguante elásticamente. Y después se puede formar plásticamente. Y ya de ahí ya no se deforma, no es capaz de dejarse de dejarse deformar más plásticamente y se fractura. Como lo ven aquí, que estamos aplicando el esfuerzo, este 2 es aquí, estamos aplicando el esfuerzo. Si yo soltara aquí, él volvería a la posición original porque no he llegado a este puntico de quiebre. Cuando yo entre aquí, ya el material empieza a formarse de forma plástica. Empieza como, bueno, venga, yo estiro otro poquito, pues. Pero va a llegar un punto en el que el material ya se va a fracturar. Y ahí lo que va a pasar es que, bueno, vamos a tener un mix de cosas. Es decir, vamos a tener deformación dúctil, ¿cierto? Como pliegues, como este pliegue aquí, combinada con deformación frágil, que son fracturas. Entonces, cuando nosotros vemos estas dos cosas y sabemos que entendemos que las dos se formaron en el mismo evento, eso lo vamos a ver unas clases más adelante, entonces nosotros ahí podemos decir que con toda seguridad que nuestro material sufrió una deformación elastoplástica, tuvo un comportamiento o una deformación frágil dúctil o un comportamiento frágil dúctil. Y entonces resulta que en la naturaleza, ¿cierto? Eso no es tan gratis. O sea, no cualquier roca puede formar, o sea, puede doblarse, o sea, más bien, todas las rocas tienen la capacidad de fracturarse o de doblarse, y eso depende o de que se le formen o de que le pasen las dos cosas, que se pliegue o se fracture. Y eso va a depender mucho de la profundidad a la cual se encuentren dentro de la corteza. Entonces, en términos generales, ¿cierto? Esto es de muchos análisis que se han hecho y bueno, de un montón de cosas de laboratorio, ¿cierto? Este diagramita, por simple que se vea, tiene muchísimo conocimiento detrás. Entonces dice así, si estoy de 0 a 10 kilómetros de profundidad, los materiales en condiciones normales tienden a comportarse de forma frágil. Eso quiere decir que si yo estoy en esta zona, ¿cierto? Los materiales tienden, o sea, las estructuras geológicas que vamos a generar son diaclasas, fallas, esencialmente, ¿cierto? Si yo estoy en esta zona, entonces de 0 a 10, diaclasas y fallas. De 15 a 40 más o menos, pues porque si ya en 40 la cosa se empieza a poner bastante caliente y es muy probable que las rocas ya empiecen a dejar de ser rocas y empiecen a fundirse o empiecen ya a pasar otros procesos muy complejos. Entonces aquí vamos a
en esta zona de formación dúctil, donde los materiales se van a comportar de forma plástica, vamos a formar pliegues, ¿cierto? Y aquí en la zona de transición, pues podemos tener de las dos cosas, ¿cierto? Podemos tener diaclasas y podemos tener pliegues. Diaclasas, fallas y pliegues. Ahora bien, lo lógico es que, pues si yo estoy muy cerquita del 10, lo lógico es que predominen estas. Y si yo estoy muy, o sea, si yo estoy muy cerquita del 10, ¿cierto? Muy arriba en la zona de transición, lo lógico es que yo pueda tener un poquitico de pliegues, pero lo más probable es que predominen las fallas y las diaclasas. Ahora bien, si estoy muy cerquitica, ¿cierto? De la transición al campo dúctil, es decir, de los 15 kilómetros, lo más probable es que predominen los pliegues y yo encuentre una que otra fracturita, ¿cierto? O una que otra falla. Pero se pueden formar las dos cosas. Lo que sí no sucede en condiciones normales es que yo en esta zona, ¿cierto? Por ejemplo, en la zona dúctil no fracturo. O en la zona frágil, en condiciones normales, no pliego. Eso solo es exclusivo de la zona de transición, donde puedo tener los dos tipos de estructuras combinados. Y eso es muy chévere, porque listo, uno llega y uno pues con lo que alcanza a ver en un afloramiento, ¿cierto? Lo que alcanza a ver en un afloramiento como este, digo, listo, este pliegue es un pliegue de arrastre, después vemos. Lo más probable es que esta falla sea la que forma el pliegue, ¿cierto? Lo más probable es que la responsable de este plegamiento sea esta falla. Entonces eso quiere decir que eso se formó al mismo tiempo. Eso quiere decir que si tengo un pliegue y tengo una falla, entonces, al menos yo sé que esta roca se formó entre 10 y 15. Se formó entre 10 y 15, pucha, pero es que yo estoy aquí, ¿cierto? Estoy aquí en superficie. Ah, pues pucha, entonces usted tiene una erosión de al menos 10 kilómetros, ¿cierto? Ya se erosionaron al menos 10 kilómetros. Eso ya le empiezan a decir un montón de cosas. Si ven cómo entender una cosita tan sencilla, ya es uno capaz de inventar un montón de poesía que de todas formas, obviamente sirve, pues no es poesía inútil, sino que ya empieza uno a poder entender un poquito más de lo que ve en un simple afloramiento, ¿cierto? Pero entonces, claro, como obviamente uno tiene que ir enmarañando la cosa y armando la cosa, ¿cierto? Así como no era solo frágil y dúctil, sino que también había un punto medio, pues pasa que obviamente esto no es tan rígido, ¿cierto? Por eso digo en condiciones normales. Las rocas pueden variar un poquito su comportamiento dependiendo de ciertas cosas. Y esos se conocen como los factores que influyen en la deformación. Esos factores, aquí dice rocas, esos factores que influyen en la deformación de las rocas pues son un montón, pero los más importantes son estos 5 que están aquí, que son la temperatura, la presión, la presencia de fluidos, el tiempo y la velocidad y la reología. Ya vamos a ver pues qué es cada uno de ellos. Me vuelvo para acá, listo, temperatura. Entonces, venía yo para acá a decirles que listo, que en estos grafiquitos pues entonces menor y mayor temperatura, pero esto cómo se lee. Esto se lee así. Es decir, miren, si yo aplico un esfuerzo dado, ¿cierto? Aplico un esfuerzo dado. Miren que para este esfuerzo que yo acabo de trazar esta línea rojita aquí, ¿cierto? Miren lo que se deforma acá. Mientras, miren que acá donde corta esta curva, miren
todo lo que se deforma, ¿sí ven la diferencia en la magnitud de la deformación? Entonces ahí es donde uno, interpretando este gráfico, se da cuenta que está bien, que cuando están más fríos, yo aplico un esfuerzo alto y hay una deformación de cierta proporción, pero que si el material estuviera más caliente, ¿cierto? Ay, que si el material estuviera más caliente, ¿cierto? Para ese mismo esfuerzo, el material se deformaría un montón, se deformaría todo esto. Entonces, efectivamente, pues eso es lo que muestran estos gráficos, pues que les voy a poner en todas las diapositivas. Pero más allá de entender, pues de entender gráficamente cómo, pues la gente que es muy tesa, pues en geología estructural y en mecánica de materiales, pues hace estas cosas. Más allá de esto es entender físicamente qué pasa. Ustedes lo dijeron bien y los que no hablaron, pues si lo pensaron bien. Si algo se calienta, se vuelve más dúctil. Se vuelve más dúctil, pierde resistencia, es decir, lo deformo mucho más fácil. Ejemplos de la vida cotidiana, con la temperatura sí que es cierto. Todos los que ustedes quieran. Es decir, lo vemos cuando cocinamos todo el tiempo, lo vemos con la misma plastilina, que la plastilina pues cuando uno la tiene mucho tiempo guardada es durita ya después de que uno empieza a amasarla, ella pues se va volviendo más fácil más plástica. Y eso es, o sea, además de la presión que uno está ejerciendo en la mano, tiene mucho que ver el calor pues que uno transmite. Cuando uno come chicle, bueno, hay infinidad después de ejemplos. Con las rocas, pues el ejemplo que yo pongo aquí, pues el más clásico, que es que obviamente cuando la roca todavía está caliente, pues cuando se enfría a partir de la lava, ¿cierto? Pero todavía está caliente, pues ella todavía es capaz de deformarse, ¿cierto? Mientras que cuando ya se enfría, pues ya, así se quedó. Ella ya no se deforma de forma plástica, pues de manera fácil, ¿cierto? La presión. El ejemplo que pusieron fue muy bueno. Y así es. Si hay mayor presión, hay mayor resistencia. Si hay menor presión, hay menor resistencia. Eso se ve exactamente cuando hay una alta presión de confinamiento, ¿cierto? Pues las rocas están súper apretadas. Están súper apretadas y deformarlas no es tan sencillo, porque si uno la quiere romper y la quiere mover y la quiere hacerle una deformación interna o una traslación, una rotación, las vecinas están muy ocupadas aguantando todos sus esfuerzos, entonces ellas pues no van a ayudar a que esta no se deforme tan fácil. Mientras que a medida que se pierde esa presión, pues las rocas se van a dejar fracturar mucho más fácil. Entonces, a mayor presión, pues las rocas van a ser un poquito más dúctiles, menos frágiles, pero también pues van a tener una resistencia muchísimo más alta. Ejemplos de la vida real. El mejor ejemplo que siempre me ocurre, pues hay varios, pero el mejor ejemplo que se me ocurre es cuando uno se rompe algo que le ponen un yeso. Entonces, ¿qué pasa con el yeso? El yeso está, o sea, realmente en las fracturas los huesos, pues que sea una fractura pues que deslocó muchísimo, los huesos sanan solos. Lo que hacen los médicos, ¿cierto? Es poner un yeso para evitar, ¿cierto? Que haya, o sea, que esa fractura se siga desplazando. Cuando ellos ponen el yesito, ¿cierto? Cuando ellos lo protegen todo ese espacio, lo que están haciendo es ayudar a que esto no se desplace. Entonces, eso, ¿qué están haciendo ellos? Aumentar presión. Aumentar presión para que eso no se deforme tan fácil, es decir, están aumentando la resistencia. Otro ejemplo clásico que yo coloco es el de la vida real, pues, o sea, me gusta colocar estos ejemplos por una razón, y es que nosotros todos entendemos muy bien la física. ¿A qué me refiero con que entendemos muy bien la física? A que
pues crecimos con la física, crecimos gobernados por las leyes de la física. El hecho de que cuando tengamos 5 años no sepamos qué es la ley, pues qué es acción-reacción, no quiere decir que no sepamos muy bien que si le pegamos un puño en la pared nos va a doler mucho. Y es porque como crecemos en un mundo gobernado por la física, entendemos muy bien la física y entonces todos estos conceptos de temperatura, presión, presencia de fluidos, todos los que estamos viendo, son cosas que usamos todos los santos días, o cuando cocinamos, o cuando hacemos manualidades, en todo el tiempo los estamos usando para todo, para no romper un vaso, en fin, porque sabemos qué puede pasar y es porque entendemos físicamente, así no nos sepamos la ecuación, no nos sepamos cómo se llama, entendemos muy bien físicamente cómo los materiales responden, ¿cierto? Entonces, eso es esa es la historia con la presión. Ahora, la presencia de fluidos. Más allá de o sea, la alteración, claro, obviamente hay unos intercambios iónicos, entonces pueden alterar la roca y cambiar cómo responda, ¿cierto? Pero desde el punto de vista mecánico, que es el que nos interesa mucho en geología estructural, hay un problema muy grave. Es que resulta que nosotros tenemos fluidos, ¿cierto? Ocupando siempre los espacios. En la naturaleza los espacios vacíos son absolutamente extraños. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que en un espacio, supongamos que yo tengo este espacio aquí cerradito, mi macizo limitado por más roca, en fin, y estoy observando este pedacito de macizo. Entonces yo siempre voy a tener mis minerales o mis rocas y fluidos que están ahí. Resulta que si yo aprieto esto acá, ¿cierto? Yo a esto le aplico presión y esto es un sistema cerrado. Supongamos que los fluidos no tienen por dónde escaparse. Los petroleros saben muy bien esto. Si yo a esto le hago esto, pues los fluidos, el agua en general es agua enriquecida en iones, ¿cierto? El agua por definición es incompresible. Entonces, si por definición esta agua no se puede comprimir y no tiene para dónde escaparse, ¿qué va a hacer ella? Pues intentar ocupar ese espacio que necesita porque no se puede comprimir en el que sea capaz y en el que es capaz es que el agua entonces va a llegar, ¿cierto? Esos fluidos van a llegar y van a fracturar estas rocas y va por fin a buscar unas condiciones de equilibrio, ¿cierto? Entonces, esa presencia de fluidos hace que los materiales terminen deformándose. La velocidad. La velocidad, que realmente pues generalmente hablamos es de la tasa de deformación, ¿cierto? Em, ¿Qué va a pasar? Es un asunto de tiempo, pues obviamente, tiempo inversamente proporcional. Entonces, ¿qué pasa con eso? Si yo no le doy tiempo de responder a un material, él va a tender a fracturarse. Mientras que si le doy más tiempo, él se va a ir amoldando, ¿cierto? Que es como lo que hacían en la antigüedad, por ejemplo, con los niños que nacían con malformaciones óseas. Y de hecho, pues en la antigüedad, pues no es hace muchos años, pues no estoy hablando de la época de Game of Thrones, pues estoy hablando de hace no mucho, no muchos años, póngale 50, 60. También en el campo se usa mucho. Pasaba eso, pasaba que si alguien nacía, pues si algún niño nacía con una malformación, o sea, pues que no fuera una cosa pues imposible, lo que hacían era que todos los santos días le hacían masajes. Todos los santos días le hacían masajes hasta que lograban enderezar, pues poner de una forma, entre comillas, normal, ¿cierto? Lo que fuera, pues que este chiquito tuviera, ¿cierto?
Y lo que están haciendo es eso, es gastarse más tiempo intentando pulir algo, porque si lo haces muy rápido, pues lo vas a quebrar, ¿cierto? Entonces exactamente lo mismo pasa con las rocas. Si la velocidad es muy alta, eso requiere un esfuerzo muy grande, o sea, es decir, la resistencia aumenta, pero a su vez la roca va a tender a fracturarse, no le va a dar tiempo. Pero si la velocidad es más suavecita, la resistencia es menor, entonces las rocas pues van a tender a doblarse. El ejemplo que coloqué aquí gráfico, aquí tenemos los dos casos. Tenemos fracturas, es decir, una alta velocidad, donde la roca se fracturó, no tuvo tiempo de responder de otra forma, sino de una forma frágil. Y aquí un plieguecito, un arrastrecito, a lo largo de una fallita pequeña, una falla pequeña, pero este plieguecito quiere decir que esta falla no se movió tan súbitamente. Si se hubiera movido de forma súbita, esto hubiera seguido aquí derechito, tal cual. Pues esto estuviera aquí, bueno, más bien, pues no, obviamente no derechito porque es una falla, pues, pero sí se hubiera dislocado así derechito, pues como hasta aquí sin plegarse, ¿cierto? Mientras que cuando yo veo este pliegue, cuando yo ya veo este plieguecito, yo ya sé que el movimiento de esta falla no fue súbito, sino que fue un movimiento pasito a pasito. Ay, qué horror, me acordé despacito. Un movimiento, qué horror, un movimiento suave, un movimiento que se tomó su tiempo para que la roca se pudiera ir acomodando. Él finalmente la terminó fracturando, pero por lo menos el inicio del movimiento fue un movimiento lento y ya después sí, acabó fracturando, no hubo nada más que hacer, ¿cierto? Y por último, lo que bauticé, esperen, lo que bauticé aquí como reología. Entonces, reología tiene que ver con cómo es el material. Entonces, aquí les puse obviamente un ejemplo que tenía que ver con rocas y que es una cosa muy lógica. Es decir, es mucho más fácil intentar partir esto en esta dirección, aplicando un esfuerzo en esta dirección, porque aquí ya tenemos planos de debilidad propios de la roca. Esto es un esquisto. A que si yo aplico uno perpendicular, porque todas estas santas capitas, pues van a contrarrestar esto, ¿cierto? Le van a hacer a darle más dificultad al esfuerzo para dejar de formar la roca. Entonces la deformación también es muy importante considerar esa anisotropía de los materiales. Eso lo hacemos todo el tiempo. Eso lo hace uno cuando corta carne, eso lo hace uno cuando está cortando algo, o también lo hace uno cuando uno, no sé, cuando uno está acomodando pues que está acomodando objetos en la casa o está pilando cajas, uno mira por dónde es más probable que se le dañe la pila de cajas, entonces uno las acomoda de tal forma pues que resistan mucho mejor, ¿cierto? Porque lo que está haciendo uno es quitar como esos planos de debilidad. ¿A qué me refiero con ese ejemplo si no se lo imaginan? Es, yo puedo apilar cajas, entonces tengo esta caja, ¿cierto? Estas tres. Si yo hago mi pila así, o sea, este montón de cajas, o sea, se me puede deslizar esta caja aquí, ¿cierto? O también se me puede volcar acá. Ahora bien, si yo lo que hago es poner una acá, pues por eso es que no es gratis que construyan con los ladrillos intercalados. Cajas o ladrillos, lo que quieran. Si hago esto, aquí le estoy ayudando con varias cosas. Le estoy ayudando, bueno, con varias cosas no, estoy ayudándole a esta superficie para que no sea tan débil.
porque le estoy poniendo peso aquí y peso aquí. Ahora, este que desliza sí sigue siendo, pues, por eso los ladrillos pues les colocan, ¿qué? Varillas. ¿Para qué? Para contrarrestar esta probabilidad, pues, de deslizamiento.